Saludos para todos. Yo soy Nelson Amílcar López Garrido, estudiante de la maestría en docencia universitaria de la Universidad Da Vinci de Guatemala. En esta ocasión quiero presentar la evaluación final del curso de estrategias de enseñanza universitaria, la cual consistió en el diseño de una clase tomando en cuenta los momentos de la mediación pedagógica desde el tema, es decir, la entrada, el desarrollo y el cierre, incluyendo estrategias de aprendizaje preinstruccionales, coinstruccionales y postinstruccionales. La clase fue diseñada para el curso de diseño instruccional por competencias de la carrera de licenciatura en pedagogía e innovación educativa, también de la Universidad Da Vinci de Guatemala. La temática que voy a desarrollar en esta sesión de clases es fundamentos teóricos del diseño instruccional. Los objetivos para esta sesión de aprendizaje son los siguientes: definir las teorías pedagógicas que fundamentan el modelo instruccional por competencias. Asimismo, diseñar actividades de aprendizaje de acuerdo a las teorías didácticas y de aprendizaje para el modelo instruccional por competencias. Así que daremos inicio a esta sesión. Bienvenidos todos. Y para empezar, vamos a determinar los conocimientos previos que ustedes tienen sobre lo que son los fundamentos teóricos del diseño instruccional. Y para ello, pues vamos a reflexionar en estas primeras tres preguntas. La primera: ¿en qué teoría se basa el diseño instruccional? Pensemos, vayamos a nuestros conocimientos previos sobre esas teorías pedagógicas que fundamentan un diseño instruccional por competencias. Luego de ello, también reflexionemos en la siguiente pregunta: ¿cómo aprenden las personas? ¿De qué manera los seres humanos aprendemos? ¿Cuáles serían esas estrategias didácticas que debe de emplear el docente para el desarrollo de competencias en los seres humanos? Y por último, la pregunta sería: ¿qué se debería saber sobre la manera de aprender de las personas antes de diseñar la formación? Es decir, antes de diseñar una sesión de clase o un curso de aprendizaje. Entonces, es importante que cada uno de ustedes puedan dar respuestas a estas tres interrogantes previo al desarrollo de la sesión de clases. Así que ya todos ustedes, imagino, han reflexionado sobre esas teorías básicas del diseño instruccional, sobre de qué manera aprendemos las personas y qué deberíamos de saber los docentes sobre la manera de aprender de las personas antes de diseñar la formación. Muy bien, ya que hemos reflexionado sobre ellas, pasaremos a la parte fundamental de esta sesión, donde vamos a adentrarnos a esos fundamentos teóricos del diseño instruccional. Y continuamos, seguimos siempre con la pregunta: ¿en qué teoría se basa el diseño instruccional? Hablaremos entonces sobre esas teorías pedagógicas que fundamentan el diseño instruccional. En primer lugar, pues tenemos lo que son las teorías de aprendizaje. Teorías de aprendizaje, y por el otro lado tenemos las teorías de la instrucción. Entonces iniciaremos reflexionando un poco sobre lo que son esas teorías del aprendizaje. Es decir, el docente, el mediador pedagógico debe de conocer esas teorías que fundamentan el aprendizaje.
esas teorías que nos dicen de qué manera el ser humano aprende. Y básicamente estas teorías nos permiten dar respuesta a las siguientes interrogantes. Por ejemplo, ¿cómo ocurre el aprendizaje? ¿De qué manera ocurre el aprendizaje en el ser humano? En este sentido, pues estamos hablando de aquellas teorías que fundamentan los estilos de aprendizaje. El ser humano, pues, aprende a través de la interacción con elementos concretos, como también a través de el estilo de aprendizaje auditivo, estilo de aprendizaje visual, estilo de aprendizaje kinestésico, en el cual, como decíamos anteriormente, el estudiante aprende a través de la interacción con materiales concretos. Luego hablamos de los factores que influyen en el aprendizaje. Y en este caso, pues estamos hablando de aquellos factores biológicos, aquellas teorías que también nos fundamentan cómo el ser humano es capaz de aprender. ¿Cuál es la función cognitiva en el aprendizaje? ¿Cuál es la función de la parte teórica, académica, que también permite que se dé el aprendizaje? ¿Cuál es la función de la motivación? Esas estrategias motivacionales que el docente también debe de incluir en su asignatura, en sus sesiones de clases, para fundamentar y motivar el aprendizaje. ¿Qué forma de aprendizaje explica mejor la teoría? ¿Qué aprendizaje, qué forma de aprender nos ayuda a comprender la parte teórica de las sesiones de aprendizaje? Por otro lado, tenemos las teorías de instrucción. En este caso, estas teorías pues, nos van a dar la respuesta a cómo aprenden mejor los estudiantes. ¿De qué manera los estudiantes aprenden mejor? Compartiendo en pares, escuchando al docente, haciendo en la clase, construyendo sus propios aprendizajes, partiendo de esas experiencias que ya el estudiante tiene. ¿Cuáles son los procesos de aprendizaje? ¿Cómo podemos diseñar una sesión de clase para que se den esos procesos de aprendizaje de manera efectiva? ¿Cuál es el rol del estudiante? El estudiante, bajo el modelo instruccional por competencias, debe de tener el protagonismo del proceso de aprendizaje. ¿Cuál es el rol del docente? El docente, pues, básicamente tiene un rol de mediador en el proceso de enseñanza. ¿Cómo se aplica lo aprendido? Estamos hablando de aquellas estrategias metodológicas que le permiten al estudiante llevar a la práctica lo que ha aprendido. ¿En qué teoría se basa el diseño instruccional? Seguimos con las teorías y vamos a categorizar estas teorías del aprendizaje y teorías del diseño instruccional como descriptivas y prescriptivas. En este caso, las teorías del aprendizaje descriptivas básicamente nos describen el fenómeno de la manera de que aprenden las personas. Es decir, las teorías de aprendizaje nos van a dar el fundamento de cómo los seres humanos aprenden. Por el otro lado, las teorías de instrucción, las prescriptivas, nos proporcionan una guía específica de cómo debería ser la formación y el modo de llevarla a cabo. Es decir, las teorías de instrucción nos darán los mecanismos que el docente debe de llevar a cabo para que el estudiante pueda aprender. Entonces es importante, podemos reflexionar todos sobre estas teorías con la siguiente interrogante. Desde su rol docente, ¿cuáles considera usted más relevantes? ¿Las teorías de aprendizaje o las teorías de instrucción?
Básicamente, entonces tenemos que las teorías pues también nos presentan diferentes enfoques de aprendizaje. El primer enfoque, hablamos del aprendizaje como fortalecimiento a la respuesta, es decir, el proceso de enseñanza-aprendizaje está basado en la pregunta. Por otro lado, tenemos el aprendizaje como adquisición de conocimientos basado pues en la parte cognitiva del aprendizaje, y por último, el último enfoque, el aprendizaje como construcción del conocimiento, es decir, el conocimiento se va construyendo a partir de las experiencias previas y las nuevas interacciones en diferentes procesos para lograr un nuevo aprendizaje. Reflexionemos ahora desde su rol docente cuál enfoque considera de mayor impacto de estos tres enfoques. Les dejamos ahí el espacio para que usted analice y reflexione sobre ello. Ahora, ¿cuál es la mejor manera de mediar el aprendizaje? Recordemos que dentro de un modelo instruccional por competencias, el rol del docente es mediar el aprendizaje. En este caso hablaremos de teorías didácticas y de aprendizaje para mediar esa formación en el estudiante. Y en este caso tenemos las teorías de esquema, que básicamente se fundamentan en los esquemas de aprendizaje o experiencias previas que el estudiante ya posee. Teorías de la asimilación, teoría del aprendizaje social cognitivo, la teoría por descubrimiento, el constructivismo, la teoría de la elaboración, las condiciones de aprendizaje, que son básicamente las teorías didácticas que fundamentan el aprendizaje instruccional por competencias. Para ahondar un poco y reflexionar sobre estas teorías didácticas, vamos a dedicarnos a un poco de lectura a través de un trabajo en pares, donde ustedes con la bibliografía que se les proporciona van a leer la teoría didáctica de aprendizaje que se les asignará en pares. Luego van a describir la teoría didáctica en un papelógrafo y hagan de él un rompecabezas, es decir, ustedes van a describir la teoría didáctica y luego describir su definición de ella, van a escribirlo en un papelógrafo y ese papelógrafo lo van a convertir en un rompecabezas. Luego tendremos que diseñar una actividad de aprendizaje relacionada con la teoría, considerando que es una actividad instruccional. Deben de elaborar instrucciones y materiales didácticos necesarios para poder llevar a cabo dicha actividad. Por último, van a presentar una estación con la descripción de la teoría y la actividad diseñada para ese aprendizaje. Así que manos a la obra, siguiendo las instrucciones, vamos a realizar este trabajo en pares. Por último, luego de haber presentado sus materiales sobre los fundamentos de las teorías instruccionales, es importante recalcar y concluir que el modelo instruccional por competencias tiene como propósito, pues, verificar todos los elementos necesarios para llevar a cabo una sesión de aprendizaje, desde los contenidos, las competencias, los recursos, los materiales, los indicadores de logro, desde el enfoque de los saberes de la educación. Entonces, para finalizar, vamos a realizar este proceso metacognitivo. Individualmente, cada uno de ustedes va a dar respuesta a estas tres preguntas: ¿qué he aprendido? ¿Cómo puedo aplicar lo aprendido? ¿Qué dudas tengo? ¿Y qué puedo hacer para superar esas dudas? Así que agradecemos a cada uno de ustedes por
la atención a esta sesión de aprendizaje, esperando pues que puedan tener la capacidad de definir las teorías que fundamentan el modelo instruccional. Así que muchas gracias y hasta la próxima.